La historia también tiene historia. Se llama historiografía. Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante que nos ayudará a entender por qué los libros de historia que ustedes estudian son tan diferentes a los que estudiaron sus padres o sus abuelos. El tema de nuestro video de hoy es La historia también tiene historia. Se llama historiografía. Aquí viene un dato curioso. La palabra historiografía viene del griego historia. Significa investigación o conocimiento. Y grafía significa escritura. Entonces, literalmente es la escritura de la historia. O mejor dicho, ¿cómo se ha escrito la historia a lo largo del tiempo? Les voy a compartir algo importante. No existe una sola versión de la historia. La forma en que contamos el pasado ha cambiado muchísimo a través de los siglos. Hoy, jóvenes, vamos a descubrir cómo y por qué ha ocurrido eso. Bien, comencemos por lo básico. La historiografía es el conjunto de teorías, recursos técnicos y métodos que se han empleado en el estudio e interpretación del pasado. También incluye las diferentes perspectivas desde las cuales los investigadores han escrito sobre la historia. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Imaginen que hay un accidente en la calle. Si le preguntan a 5 testigos qué pasó, probablemente obtendrán 5 versiones diferentes del mismo evento. Uno se fijó en el color de los autos, otro en la velocidad, otro en quién tiene la culpa. ¿Eso significa que alguien miente? No, necesariamente no. Simplemente que cada uno vio el evento desde su propia perspectiva. Con la historia pasa exactamente lo mismo. Cada época ha contado el pasado desde su propia perspectiva, con sus propios intereses y con las herramientas de su tiempo. Y eso, jóvenes, es precisamente lo que vamos a explorar. Vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Grecia. Allá encontramos a 2 de los primeros historiadores conocidos, Heródoto de Halicarnaso y Tucídides. Para Heródoto, la historia funcionaba como un factor de identificación cultural entre los pueblos. ¿Qué significa esto? Que la historia servía para distinguir entre nosotros y ellos, entre los civilizados y los bárbaros. Era una historia de ganadores y perdedores, muy parecida a lo que vemos en películas como 300 o Gladiador. Heródoto decía que la historia debía impedir que lo que han hecho los hombres se desvanezca con el tiempo y que grandes y maravillosas hazañas dejen de nombrarse. Es como si quisiera que los grandes momentos del pasado no se olvidaran nunca. Por su parte, Tucídides tenía una visión un poco diferente. Él consideraba que investigar para saber la verdad de las cosas pasadas podía ser provechoso para el presente. Ya desde entonces se pensaba que estudiar la historia podía ayudarnos a tomar mejores decisiones en el presente. Pero aquí viene algo muy importante. La historia de la antigüedad era una historia etnocentrista. ¿Saben qué significa eso? Que cada pueblo se veía a sí mismo como el centro del mundo, como los mejores, y a los demás como inferiores. Era la historia de grandes batallas, de héroes y villanos, muy épica, muy dramática, pero también muy limitada en su visión. Ahora, demos un gran salto en el tiempo y lleguemos a la Edad Media. Aquí la situación cambió completamente. En la Edad Media, la historia fue el pilar del orden y la civilización. Un pensador llamado Eneas Silvio la llamó
gran anciana consejera y orientadora. ¿Por qué este nombre tan particular? Porque la historia servía como maestra, como un guía para saber cómo comportarse. Pero atención a esto. En el mundo occidental, especialmente en el ámbito judeocristiano, la historia estaba completamente sujeta a la voluntad divina. Todo lo que pasaba era porque Dios así lo quería. En el mundo católico, la Biblia constituía el gran relato que, por relevancia divina, funcionaba como el referente ético y moral que regía a la sociedad. Piensen en esto por un momento, jóvenes. ¿Cómo verían ustedes el mundo si creyeran que absolutamente todo lo que ocurre ya está escrito y decidido por Dios desde antes de que suceda? ¿Cambiaría completamente su manera de entender los eventos? ¿Cierto? Pues así era la mentalidad medieval. La historia no era vista como resultado de las acciones humanas, sino como parte de un plan divino que nadie podía cambiar. Ahora, jóvenes, llegamos a una época de grandes cambios, el Renacimiento, aproximadamente en los siglos XV y XVI. Aquí aparece una figura muy importante, Nicolás de Maquiavelo, un pensador italiano que muchos de ustedes tal vez conozcan por su famosa frase, el fin justifica los medios. Maquiavelo planteó algo revolucionario, que la historia era fundamental de la educación política. ¿Qué quiere decir con esto? Que la reconstrucción del pasado obedecía a un sentido pragmático y político. Es decir, que la historia se escribía pensando en cómo servir a los intereses políticos del presente. La historia se convirtió en una herramienta de poder. Y aquí viene algo que nos toca muy de cerca, como mexicanos. Tras el descubrimiento de las nuevas tierras americanas en 1492 y las sociedades distintas que vivían en ellas, se consolidó una visión eurocentrista del pasado. Pero, ¿qué significa eurocentrista? Que todo se veía desde la perspectiva europea, como si ellos fueran el centro del mundo y lo único importante. Se impuso la visión del vencedor. Los conquistadores españoles escribieron la historia de América, no los pueblos originarios. De esto se desarrolló lo que conocemos como historiografía indiana, cuyo ejemplo más claro para nuestro país son las cartas de relación de Hernán Cortés. ¿Ya ven el problema aquí? La historia la escribieron los ganadores, no los que perdieron. Por eso, durante siglos, solo conocimos la versión española de la conquista, no la versión de los pueblos indígenas. Sigamos avanzando en el tiempo hasta el siglo XVIII, la época de la Ilustración, inspirados en los grandes avances científicos de su tiempo. Pensadores como Edward Gibbon comenzaron a cambiar la forma de estudiar la historia. Ya no solo querían contar qué había pasado, ahora querían explicar los motivos y consecuencias del pasado. Se desarrolló un gran interés por explicar por qué prosperaban y decaían pueblos y civilizaciones. Era una pregunta fascinante. ¿Por qué el Imperio Romano fue tan poderoso y luego cayó? ¿Por qué unas civilizaciones avanzan y otras se estancan? Los ilustrados querían comprender el sentido del desarrollo humano, indagar en sus cambios y variaciones. Ya no era suficiente con decir, esto pasó. Ahora había que preguntar, ¿por qué pasó? ¿Y qué consecuencias tuvo?
Esto representó un cambio enorme en la forma de hacer historia. Se estaba volviendo más analítica, más científica. Y ahora, jóvenes, quiero que nos concentremos en algo que nos toca muy de cerca: la historia que se escribió en México después de la independencia. En el México independiente del siglo XIX, el estudio del pasado estaba completamente condicionado por las necesidades del presente. La historia servía para justificar los proyectos políticos de nación. ¿Qué quiere decir esto? Que se escribía historia pensando en construir la identidad nacional mexicana. A lo largo del siglo XIX, el espíritu nacionalista inspiró una historia pedagógica. Pedagógica significa que enseña, que educa. Esta historia buscaba ensalzar, preservar y transmitir un conjunto de valores morales que privilegiaban el sentimiento patriótico de los mexicanos. Historiadores como Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán y Guillermo Prieto escribieron con este propósito. De hecho, Guillermo Prieto declaró en su Historia Patria que ésta había sido escrita para exaltar el sentimiento de amor a México, recordar heroicidades y traiciones pasadas. Servía para fortalecer la idea del buen patriota que debía darlo todo por la nación. Se exaltaba a los grandes héroes inmortalizados en monumentos y esculturas, y por eso a esta corriente se le conoce como historia de bronce. Imagino que de aquí salió el pípila. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay tantas estatuas de bronce en las plazas públicas de México? ¿Por qué tantas calles se llaman Hidalgo, Morelos, Juárez? ¿Por qué tenemos el monumento a los niños héroes, el hemiciclo a Juárez, la columna del Ángel de la Independencia? Todo eso es resultado directo de la historia de bronce. El objetivo era crear héroes nacionales que todos los mexicanos admiráramos, para así sentirnos orgullosos de ser mexicanos y estar dispuestos a defender nuestra patria. Era una historia muy emotiva, muy patriótica, pero también muy selectiva en lo que contaba y lo que ocultaba. Imagino que ha cambiado la forma de enseñar historia porque ahora hay mucha gente que no quiere a nuestro país. Continuemos. En el siglo XIX apareció una corriente muy importante llamada positivismo, con la intención de elevar la historia al rango de las ciencias exactas como la física o la química. Pensadores como Augusto Comte, Wilhelm Dilthey, Benedetto Croce y especialmente Leopold von Ranke desarrollaron nuevos métodos. Los positivistas privilegiaron el acomodo cronológico de datos extraídos de amplias bases documentales. Tenían una fe absoluta en los documentos. Para ellos, si algo estaba escrito en un documento oficial, entonces era verdad. Leopold von Ranke, figura central de esta corriente, planteó que uno de los objetivos en el estudio del pasado debía ser contar, lo que realmente ocurrió. Para lograrlo, implementó un método para el estudio de las fuentes históricas, llamado método heurístico, que pretendía garantizar la objetividad del historiador. La idea era simple, pero poderosa. Si seguimos un método científico riguroso, si revisamos bien los documentos, si verificamos las fechas y los datos, entonces podemos llegar a la verdad objetiva de lo que pasó. Y eso suena razonable, ¿cierto? Pero aquí viene el problema. ¿Realmente existe una verdad objetiva y única del pasado?
¿O cada quien interpreta los mismos documentos de forma diferente? Esta pregunta llevará a nuevas corrientes historiográficas. Ahora vamos a hablar de una corriente que cambió radicalmente la forma de entender la historia: el materialismo histórico, desarrollado principalmente por Karl Marx. En el contexto del gran desarrollo tecnológico e industrial experimentado en Europa a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Marx observó que el capitalismo había generado una clara división social y continúa hasta nuestras fechas. Por un lado estaba la clase burguesa, dueña del capital y los medios de producción, las fábricas, las máquinas, las tierras. Por el otro, los proletarios, que solo eran dueños de su fuerza de trabajo. Estas dos clases entablaban una relación tensa y contrapuesta en el proceso productivo, lo que Marx llamó la lucha de clases. Aquí viene lo revolucionario. Para Marx y los historiadores materialistas como Eric Hobsbawm y E.P. Thompson, la lucha de clases era el motor de la historia, es decir, lo que realmente movía y cambiaba a las sociedades no eran los grandes personajes o las batallas, sino los conflictos entre las clases sociales. El materialismo histórico planteó que la humanidad ha pasado por diferentes estadios o etapas: comunismo primitivo, modo de producción asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cada uno de estos estadios habría sido generado por la lucha de clases. Piensen en esto. En lugar de estudiar la historia de reyes y generales, el materialismo histórico estudia la historia de campesinos y obreros, de trabajadores y patrones. Cambia completamente el enfoque, ¿verdad? Ya no importa tanto quién ganó tal batalla, sino cómo vivía la gente común, cómo trabajaba, cómo se relacionaba con los dueños de las tierras o las fábricas. Como respuesta a la corriente positivista que habíamos visto, en el periodo entre las dos guerras mundiales del siglo XX, surgió una nueva forma de hacer historia: la escuela de los annales. Sus principales representantes fueron Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel, historiadores franceses que revolucionaron la disciplina. En vez de privilegiar el simple relato de los hechos tal como ocurrieron, la escuela de los annales buscaba explicar las causas que generaron esos hechos y los efectos que tuvieron sobre la sociedad. Es decir, problematizaba la historia. ¿Qué significa problematizar? Significa hacer preguntas complejas, no solo qué pasó, sino por qué pasó, cómo afectó a diferentes grupos sociales, qué consecuencias tuvo a largo plazo. Su enfoque multidisciplinario amplió la naturaleza de las fuentes. A diferencia de los positivistas que solo confiaban en documentos oficiales, los historiadores de annales incorporaron conocimientos de la antropología, la sociología e incluso la economía. Usaron testamentos, registros parroquiales, inventarios de tiendas, recetas de cocina, cualquier cosa que les ayudara a entender cómo vivía la gente en el pasado. Este fue un cambio enorme. La historia dejó de ser solo política y militar para incluir también la vida cotidiana, la alimentación, las costumbres, las creencias populares. Bien, jóvenes, ahora llegamos a la época más reciente. A partir de la década de 1970 y hasta nuestros días, la historia comenzó a fragmentarse, desarrollando un enfoque relativista y posmoderno. Historiadores como Joseph Fontana, Peter Burke, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg y nuestro compatriota
Luis González y González, comenzaron a retomar perspectivas de la antropología, la lingüística, la microsociología y el estudio de la vida cotidiana. El historiador Peter Burke lo expresó perfectamente cuando dijo: la nueva historia, por su parte, ha acabado interesándose por casi cualquier actividad humana. Aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una construcción cultural sometida a variaciones en el tiempo y el espacio. ¿Qué significa esto? Que ahora se estudian temas que antes nadie consideraba dignos de la historia. La historia de la infancia, la historia de las mujeres, la historia de las emociones, la historia de la comida, la historia de la sexualidad, la historia de grupos marginados. Comenzaron a propagarse estudios sobre la cultura de tiempos pasados y lo que se conoce como microhistoria. La microhistoria estudia eventos pequeños locales, pero con gran profundidad. En lugar de estudiar toda una guerra, estudia cómo afectó esa guerra a un pueblo específico. En lugar de estudiar a todos los campesinos de un país, estudia la vida de una familia campesina en particular. Ya no solo importan los grandes personajes que salen en los libros de texto, ahora también importa la gente común, cómo vivían, qué comían, cómo se vestían, en qué creían, cómo se divertían. Antes de terminar, quiero que conozcamos a algunos historiadores mexicanos que han reinterpretado nuestro pasado desde diferentes perspectivas. Es importante que sepan que México ha tenido historiadores de primera línea mundial. Miguel León Portilla escribió La visión de los vencidos, un libro revolucionario porque nos mostró cómo vivieron la conquista los pueblos indígenas. Por primera vez pudimos escuchar la otra versión de la historia, no solo la de los españoles. Luis González y González escribió Pueblo en Vilo, un ejemplo perfecto de microhistoria sobre un pequeño pueblo de Michoacán llamado San José de Gracia. En lugar de escribir sobre toda la Revolución Mexicana, González y González estudió cómo vivió la revolución ese pueblito en particular. Y ahora, jóvenes, quiero hablarles con especial orgullo de dos veracruzanos ilustres. Francisco Javier Clavijero nació en Veracruz en 1731. Ingresó muy joven a la Compañía de Jesús de Tepoztlán y se dedicó al estudio de las lenguas, costumbres y cultura de los pueblos indígenas. Cuando en 1767 la corona española expulsó a todos los jesuitas de sus territorios, Clavijero tuvo que irse a Italia, pero, lejos de rendirse, allá escribió sus dos famosas obras históricas: Historia Antica del México, Historia Antigua de México, publicada en 1780, entre 1780 y 1781, y otra llamada Historia de la California, Historia de Baja California, publicada en 1789. Su obra más importante, La Historia Antigua de México, constituye un relato metódico y exhaustivo sobre las costumbres, religión, cultura y vida política de los pueblos que habitaron el valle de Anáhuac antes de la llegada de los españoles. ¿Y saben qué fue lo más valioso de su trabajo? Que Clavijero refutó los errores que un europeo llamado Cornelius Francis de Pau había difundido sobre México. Este señor, de Pau, había dicho que en América todo era inferior: los animales, las plantas, las personas, todo. Clavijero dedicó gran parte de su obra a demostrar con datos y argumentos sólidos que eso era completamente falso.
defendió apasionadamente las antiguas culturas americanas contra los prejuicios europeos. Clavijero murió en Bolonia, Italia, en 1787, lejos de su amado México, pero dejando un legado importantísimo para la historiografía mexicana. El segundo veracruzano ilustre es Gonzalo Aguirre Beltrán, ya del siglo XX. Aguirre Beltrán escribió Songolica, Encuentro de dioses y santos patronos y otros trabajos fundamentales. Su gran aportación fue poner sobre la mesa la necesidad de investigar, reconocer y valorar a la población afromexicana de nuestro país. Piensen en esto. Durante siglos, la historia oficial de México solo hablaba de indígenas y españoles, como si estos fueran los únicos grupos que conformaron nuestra nación. Pero Aguirre Beltrán demostró que hubo una tercera raíz fundamental, la africana. Miles de personas esclavizadas fueron traídas de África a México durante la época colonial y sus descendientes siguen aquí, especialmente en estados como Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Gracias a investigadores como Aguirre Beltrán, hoy reconocemos oficialmente a los pueblos afromexicanos como parte esencial de nuestra identidad nacional. Bien, jóvenes, hemos hecho un largo recorrido por la historia de cómo se ha hecho historia. Ahora, permítame sintetizar los puntos más importantes para que queden bien claros. Primero, la historiografía nos enseña que la historia no es una verdad absoluta tallada en piedra. La historia es una construcción humana que cambia según quien la cuenta, cuándo la cuenta, para qué la cuenta y desde qué perspectiva la cuenta. Segundo punto. Cada época ha tenido su propia forma de entender y escribir el pasado. Empezamos con la historia heroica y épica de la antigüedad. Pasamos por la historia divina de la Edad Media. Llegamos a la historia política del Renacimiento. Conocimos la historia nacionalista del México del siglo XIX. Exploramos la historia científica del positivismo. Nos adentramos en la historia de las clases sociales del materialismo histórico. Descubrimos la historia problematizada de los anales. Y finalmente, llegamos a las historias diversas y fragmentadas de nuestra época actual. Tercero, México ha tenido historiadores extraordinarios que han defendido nuestra historia y nuestra cultura desde diferentes perspectivas y con diferentes métodos. Desde Clavijero, en el siglo XVIII, defendiendo las culturas prehispánicas, hasta Aguirre Beltrán, en el siglo XX, rescatando la historia afromexicana, pasando por los historiadores del siglo XIX que construyeron nuestra identidad nacional. Ahora, déjenme explicarle por qué es importante para ustedes. Cuando vean una película histórica, cuando lean un libro de historia, cuando escuchen un discurso político que hable del pasado, cuando vean una publicación en redes sociales sobre algún evento histórico, ahora tendrán las herramientas para hacerse preguntas críticas. ¿Quién está contando esta historia? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué intereses pueden haber detrás? ¿Qué voces están siendo escuchadas y cuáles están siendo silenciadas? ¿Se está mostrando solo un lado de la historia o varios? ¿Se están usando fuentes confiables o solo opiniones? La historiografía nos convierte en ciudadanos críticos, capaces de no tragarnos entero todo lo que nos cuentan sobre el pasado. Y en un mundo lleno de información y de desinformación, de noticias falsas, de teorías de conspiración, esa capacidad de pensar críticamente es absolutamente invaluable. Recuerden siempre, la historia no es solo lo que pasó, la historia también es también cómo se cuenta lo que pasó. ¿Quién lo cuenta?
y para qué lo cuenta. Y ahora, jóvenes, ustedes conocen las diferentes formas en las que se ha contado a lo largo del tiempo. La historia nos pertenece a todos, no solo a los que la escriben. Y ustedes, jóvenes, como ciudadanos informados y críticos, tienen el derecho y el deber de cuestionar, investigar y formar sus propias conclusiones sobre el pasado. Porque quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, controla el futuro. Muchas gracias por su atención.